Saludos cordiales, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a Paraguay, a quienes ya regresaron de sus vacaciones, del receso de invierno. Muy bien, entrando en nuestro ritmo, hoy vamos ya a grabar la lección 9. Es una lección de expresión oral y escrita, específicamente enfocada para contextos académicos. Es de nivel intermedio avanzado y se enfoca principalmente a lo que es conjugación de tiempos verbales en español. Bueno, en este sentido, las capacidades a desarrollar en esta lección serían fundamentalmente la narración, narrar experiencias personales y académicas con claridad, empleando diferentes tiempos verbales. Así también quiero promover la participación activa de ustedes, porque el propósito es participar activamente en debates formales, exposiciones y discusiones usando un español mínimamente fluido. Y por supuesto también ya vamos a comenzar a poner en práctica nuestra producción escrita. Por ello, el objetivo es la producción de textos argumentativos, estructurados. Entonces, en este sentido, estos primeramente lo pueden producir en forma oral y luego transcribir, pasar a la forma escrita. Están viendo la transición, está pasando, ¿verdad? Las diapositivas una a otra. ¿Pasa? ¿Están pudiendo mirar? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, en este sentido tenemos la narración de eventos en tiempo pasado. Ya voy a mostrarles el archivo con los ejercicios que vamos a trabajar. Nosotros en español, como les dije ya en las primeras clases, tenemos tres modos verbales para la conjugación. Uno es el modo indicativo, el otro el modo subjuntivo y el tercero el modo imperativo. Cada uno tiene distintos tiempos verbales, porque ya sabemos que el verbo es la palabra más multifacética de un idioma, el que más modificaciones, accidentes gramaticales, vamos a decir, tiene. Entonces el verbo tiene un modo, un tiempo de conjugación, una persona gramatical, un número, una voz, un estado en el cual se puede conjugar. Y dentro del modo indicativo, hay 5 tiempos en el modo simple, la forma simple, y 5 tiempos en la forma compuesta. Nosotros vamos a ir viendo algunos para no confundir la mente, pero los más importantes, por ejemplo, cuando se va a contar una historia, cuando se va a narrar un evento pasado, serían el tiempo pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Son dos tiempos pasados. Uno, el indefinido, se utiliza para expresar acciones completas, puntuales, terminadas ya en el pasado y sin conexión con el presente. Marca el avance de la historia, hechos que ocurrieron en un momento específico, acciones con principio y final definido. Como por ejemplo, ayer yo comí un guiso de arroz. Comí, ¿eh? Yo comí, entonces ya es una acción pasada, acabada. Ahora, el tiempo pretérito imperfecto se utiliza para describir situaciones, personas, lugares, acciones habituales o en progreso en el pasado. Entonces, crea el contexto o fondo de la historia, las acciones que se repetían habitualmente o indica acción en curso cuando otra ocurrió. Entonces yo puedo decir, ayer
Yo comía un guiso de arroz mientras esperaba la hora de inicio del trabajo. Entonces, comía es tiempo pretérito imperfecto. En este caso termina en ia porque el verbo comer, que es el que se está conjugando, termina en er. En el caso de los verbos de segunda conjugación, que termina en er, y los de tercera conjugación, que termina en ir, la terminación o le decimos la desinencia, la parte que se conjuga y varía, entonces sería ia. Entonces, yo comía, tú comías, vos comías, usted comía, él comía, nosotros comíamos, vosotros comíais y ellos comían. Esa sería la conjugación de ese verbo. Pero si fuese el verbo amar, que es de primera conjugación, termina en ar, entonces la terminación sería aba. Yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban. Entonces, ¿están dando para captar la diferencia de conjugación? Sí, profe. Bueno, Sí, aquí profe. tenemos más ejemplos de uso. El primero, pretérito indefinido. Ayer presenté mi trabajo. Viene del verbo presentar, que es de primera conjugación. La semana pasada viajamos a Córdoba. Ella llegó y se sentó y empezó a hablar. Son todas acciones acabadas. En el segundo término tenemos, cuando era niño leía mucho. Mi abuela siempre cocinaba los domingos. Hacía calor y el cielo estaba despejado. Todos estos verbos están conjugados en pretérito imperfecto. Una combinación entre los dos sería, yo leía tranquilamente en mi cuarto cuando mi hermana entró gritando. Entonces, aquí tenemos los verbos leía, que está en pretérito imperfecto, y entró, que está en el pretérito indefinido. ¿Ya? Bueno, observemos la tabla de conjugación del pretérito indefinido para tres verbos, uno de primera conjugación que sería el verbo hablar. Primera conjugación termina en ar, como ya dijimos. Luego, para el verbo comer, que es de segunda conjugación, termina en er. Y vivir, termina en ir, es tercera conjugación. Como dijimos, el pretérito indefinido, su uso está en acciones completas, puntuales y terminadas en el pasado. Entonces, a ver, João Víctor, me vas a leer la conjugación del verbo hablar. Podés mirar Ok, la profe. tabla. Hablar. Bueno, sí, el que está en Ah, pantalla. ¿Están pudiendo ver? se eres para falar yo hablo, tú hablas, o eres En falar pretérito, en hablé. pasado. Aquí está, yo Ah, estoy tá, perdão. mostrando. ¿Estás pudiendo ver? Te estoy mostrando. Sí, eres Yo, para falar yo hablé, tú es, hablaste, o eres só sí, hablé, hablaste. podés decir yo para poder asociar en tu cabeza, ¿sí? Ok, Muy bien, sim, claro. Yo hablé, tú hablaste, ella, usted habló, nosotros o nosotras hablamos, vosotros o vosotras hablasteis, muy ellos, bien, ellas, ustedes hablaron. muy bien, muy bien. Excelente, Joan. Entonces, ven que la palabra hablar es diferente en español, perdón, de falar. El portugués decimos falar, entonces en español es hablar con H. Entonces, em, pero tiene, vamos a decir, sutilezas, sutilezas. Una de las dificultades de este verbo que yo suelo escuchar en los hablantes de portugués es, por ejemplo,
habla para mí, ¿eh? No se dice habla para mí, se dice, porque hay un equivalente, que es el verbo decir, que también es lo mismo que hablar. Entonces, se dice dígame o decime o dime. Nunca habla para mí, ¿está? El profesor habló. Entonces, ahí se tiene que usar el verbo decir también. El profesor dijo. El profesor dijo. No se dice el profesor habló. ¿M? El profesor habló para la clase. Suelo escuchar. Entonces, el profesor dijo a la clase. ¿Está? Ahora, podés decir, el profesor me habló. El profesor me habló por teléfono. El profesor habló de sus experiencias. El profesor hablaba por teléfono con un colega. Ahí sí se puede usar. ¿Está? Bueno, hay que diferenciar entonces los contextos cuando se usa decir y cuando se usa hablar. Ahora, Samiji, el verbo comer, Samiji, que seguramente hicimos muchísimo durante las vacaciones. Cuando estamos en modo vacaciones, parece que no pensamos en otra cosa más que comer, ¿verdad? Yo mismo, Yo comí, ¿puedo comenzar? eso, ¿cierto? Yo comí, tú comiste, él, ella y usted comió, nosotros as comimos, Ujú. vosotros as comisteis, ellos as ustedes comieron. Bueno, vas a decir de nuevo y vas a omitir la expresión as. As no se usa en esta conjugación. Ese es Ah, el o he comido, tú has comido, el ha comido es del pretérito perfecto compuesto. Es otra ujú, conjugación. ¿Está bien? Vas a volver a ok. decir, es simple. Yo comí. ¿Vale? Vamos. Yo comí, tú comiste, aí no el, ustedes tá certo. Sí. Comió, nosotros Muy, comimos, muy vosotros bien. comisteis, ellos, ustedes comieron. Muy bien. Ellos, ellas. ¿Está? Ellos. Ellos y ellas, ustedes comieron. Exactamente. Ellos equivale a Elis. ¿Está bien? Elis. Ujú. Excelente, excelente, Samili, gracias. Ahora vamos a convocar a ver quién está ahí en fila. Bruna Valle, ¿cómo estás, Bruna? ¿Cómo van las cosas? Hola, muy bien. Bien, también. Vamos a conjugar el verbo vivir, por favor, Bruna. Sí, yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Exacto, ellos vivieron. Muy bien. Un ejemplo de oración con el verbo hablar sería, ayer hablé con el profesor. Con comer, comimos en la facultad. Y vivir sería, vivió en Asunción durante un año. Ahora sí tenemos los mismos verbos, pero para el pretérito imperfecto. El uso de este tiempo es para descripciones, acciones habituales, en proceso o simultáneas en el pasado. Ahora le convoco a Arthur para conjugar el verbo hablar en pretérito imperfecto. Por favor, Arthur. Hablar. Sí, señor. Ujú. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Excelente, Arthur. Excelente, gracias. Bueno, ahí entonces habló Arthur. A ver, ahí está, te encontré, Gabriel. Gabriel Camini, ¿cómo estás? Tudo bem, e você? Bien, también, Gabriel. Por favor, ¿podrías conjugar el verbo comer? Eu comia, tu comias, ele, ela, usted comia, nós outros, nós outras comíamos,
vosotros, vosotras, comíais, ellos, Comíais, isso, comíais, ¿sí? comíais, isso, Eso, ellos, ellas, ustedes comían. muy bien. Ahí te voy a corregir solo una expresión. No se dice usted de en singular, se dice usted. Lembra que eu falei que a letra D no final é para dar com a língua, a ponta da língua entre os dentes, ¿eh? Es la punta de la lengua entre los dientes. Entonces, usted, repite conmigo, usted, Gabriel, ¿puedes repetir? Usted, Usted, para mí un eso, poco difícil, profesor, sí, mas eu vou usted. praticar, prometo. Sí, yo sé que les cuesta, pero es mi deber siempre estar indicando, ¿verdad?, cómo pronunciar adecuadamente. Tranquilo, ¿está? Tranquilo, Gracias, Gabriel. imagina. Samili, te desafío de nuevo, Samili. Estoy chata, voy a ir aleatoriamente volviendo uno a otra. Não, Cruz, que problema. A ver, el verbo vivir, Samili. Eu vivia, tu vivias, Ujú. él, ella, usted vivía, nosotros y nosotras vivíamos, vosotros y vosotras vivías, ellos, ellas, ustedes vivían. Exactamente. Dos correcciones, Samili. La misma que a Gabriel. Usted, no ustedes, ¿sí? Usted. Y también vivíais, ¿está? Volviendo a aclarar que vosotros, por fortuna, en Paraguay no se usa esa conjugación. Pero si por ahí, por ese acaso de la vida, ¿verdad? Ustedes van a España, ahí sí se usa esta conjugación, o si se van en algunas regiones, como Valparaíso, en Chile, allí se usa, ¿sí? Bueno, pero entonces solamente para que ustedes sepan todos los modelos de conjugación posible en el español. Muy bien, los ejemplos. Hablaba mucho cuando era niño. Comí, comíamos juntos todos los días. Estoy en casa ajena y parece que los perritos están queriendo hablar español también acá. Ay, a ver, comíamos juntos todos los días y vivían cerca de la universidad. Aquí entonces tenemos los ejemplos empleados en oraciones de estos verbos. Bueno, ahora es hora de leer en voz alta. Bruna Valle. Vamos a hacer lo siguiente aleatoriamente. Bruna va a empezar el primer párrafo. El segundo párrafo le va a seguir Arthur. El tercer párrafo le va a seguir Gabriel, ¿puede ser? Y el último párrafo lo va a decir Bruno. Una jornada en Ciudad del Este. Ciudad del Este. Vamos. Me Primer llamo párrafo. Camila, me llamo Camila Souza y soy brasileña. Hace 6 meses que me mudé a Ciudad de Oeste, Paraguay, para estudiar medicina en la Universidad de Sol. Uy, no era en esa. Otra. Muy bien. Sigue. Aquela manhã, como de costumbre, me desperté a las 6:30. Hacía frío y llovía un poco. Así como me quedé unos minutos más en la cama, vivía en un departamento compartido con otra estudiante, Laura, que era muy simpática y habladora. A Muy clase bien. comenzó a las 8. El profesor explicó el sistema nervioso central y mostró varios modelos anatómicos. Yo tomaba notas con atención y, de vez en cuando, hacía preguntas. Vamos, João. ¿Yo? Sí, el último párrafo te corresponde. Ah, el mediodía almorzamos en la cantina. El menú era sencillo: arroz, pollo al horno y Ujú. ensalada. Comimos
charlamos un rato con otros compañeros y luego fuimos a la biblioteca para estudiar. Exacto. Muy bien. ¿Qué palabras de este texto no lograron comprender, que les resultó desconocido? O que significa charlamos? Charlamos. Muy bien. Charla es lo mismo que conversación. O sea, en portugués es conversa, diálogo, ¿sí? Entonces, charlamos es comimos, conversamos un poco, durante un rato sería durante un tiempo corto, eso es un rato, con otros compañeros y luego fuimos a la biblioteca para estudiar. Muy bien. ¿Otra palabra que no comprendieron? Professora, rato, o camundongo, acá em Paraguai é ratão, né? Así mismo, la palabra jato, ¿verdad? Sería en portugués ratón. Ratón o rata, también le decimos nosotros acá, las ratas. Entonces, el ratón o la rata es un roedor. ¿Está? Muy bien. Excelente acotación, Gabriel. ¿Otro? ¿Otra consulta? Sencillo. Muy bien. Sencillo significa simples. ¿Está? A ver un poquito. ¿Dónde está esa palabra? Muy bien, la ves frío. Partido. Ah, ahí está. El menú era sencillo. El menú era, o menú, o cardápio, era simples. ¿Está? Era como que comida sencilla, comida simples. ¿Está? Ok. Professora, eu Entonces, tenho uma dúvida. Que deu o que ujú. mesmo? Hola. Que deu o que mesmo? Quedé. Ali, ó. Assim que me Sí, me quedei uns quedé. minutos. Sería eu fiquei. Ah, bom. Quedarse es ficar. ¿Eh? Ok. Ficar quieto, ¿eh? Entendi. Sería la traducción. Así que eu fiquei uns minutos mais na cama, ¿está? Quedarse, entonces es ficar, ¿está? Otra palabra que no hayan comprendido, todas las dudas aclaradas. Por enquanto, eu acho que sim, prof. Bueno, también quiero aclarar otro significado que tiene la palabra sencillo. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un bol o ir a la cantina y pasar un billete, por ejemplo, de 100.000 guaraníes. Un billete grande, ¿verdad? El billete más grande que hay en nuestra moneda paraguaya, ¿verdad? 100.000 guaraníes. Entonces el cantinero o el chofer del bol puede decir, no tiene sencillo, amigo, ¿verdad? O no tiene sencillo. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí significa trocado, ¿está? Sencillo también se le dice al dinero, pero ¿cómo se dice? En menor cifra, o trocado, ¿sabes? Tem trocado, ¿está? Eso sería también otro significado de la palabra sencillo en Paraguay. Muy bien. Haciendo un análisis gramatical de este texto, tenemos que las palabras o los verbos conjugados en pretérito indefinido son me desperté, me quedé, comenzó, explicó, almorzamos. Son acciones puntuales y completadas en el pasado. Por otra parte, el pretérito imperfecto está ejemplificado en hacía, llovía, vivía, era y tomaba. Son descripciones, acciones habituales o en desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Las actividades prácticas que ya les voy a mostrar de este ejercitario
son justamente completar oraciones con el tiempo verbal correcto, ya sea este indefinido o imperfecto. Un ejemplo sería, cuando yo era niño siempre jugaba en el patio. Entonces vamos a hacer ese ejercicio enseguida. Vamos a analizar un texto, vamos a identificar y clasificar verbos según el tiempo verbal y explicar la razón de su uso. Y vamos a escribir producción escrita, vamos a redactar un párrafo sobre un día típico como estudiante de medicina usando ambos tiempos verbales. Van a hablar de su cotidiano, de su rutina como estudiantes de medicina usando el tiempo pasado, pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Ya vamos a pasarlos a los ejercicios. ¿Qué le parece? Manos a la obra. No sin antes acá me quemé con el ejemplo del texto, ¿eh? Voy a corregir acá para que nadie se ofenda. Universidad Privada del Este, ¿ok? Ahí está. Eso era. Muy bien. Ahora sí, vamos a dialogar un poco. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda hasta aquí con la explicación? ¿Algo que quieran consultarme antes de avanzar? Tranquilo. Bueno, confío en ustedes. Entonces, es muy simpático, ¿verdad? Entender estas sutilezas del idioma y también entender que una regla de uso de la letra B larga, B de bola, B de beso, es también que todas las palabras conjugadas en primera conjugación del pretérito imperfecto es con aba, con B larga, ¿está bien? Entonces yo amaba, yo besaba, yo, ¿qué podemos? Cantaba, ¿qué más podría ser? ¿Mm? Muy bien. Bailaba, yo bailaba. ¿Quién baila bien entre ustedes? ¿A quién le gusta bailar? Só quando bebe, professora, porque, meu Deus do céu, quando tá bom, não dança, não. ¿Baila mucho? Sí, Não, la mas só mayoría. quando bebe. Yo eso aprecio mucho de la cultura brasileña. Como les dije, yo vivía eh, en las colonias brasiguayas, le decimos nosotros acá, como Catuete, Nueva Esperanza, luego Santa Rita. Y para mí lo máximo era irme a los bailón, como le dicen eso ellos, baile, ¿verdad? Bailón, donde había muchos migrantes brasileños de descendencia italiana, descendencia alemana, y era una fiesta sola ver bailar a la gente eh, de pareja, porque eso es una cosa muy difícil de ver en Paraguay. Te vas a la fiesta y la mayoría de la gente, si bien baila, pero no es agarrado, es más suelto, ¿verdad? Y a veces de repente bailan una cumbia o muy poco, siempre hay gente ya mayor, te bailan un bolero o cosas de baile en pareja en sí. Eso pasa en Paraguay. En cambio, en otros países es normal ver bailar salsa, merengue, paso doble o bachata, siempre en pareja. Pero lo que a mí me gusta mucho de los bailes de brasileños es que desde los niñitos, los jóvenes, los adolescentes, todos entran en la rueda del baile, ¿verdad? Y van bailando en círculo y van bailando en círculo sin parar. Nadie se cansa. Y todos tienen muy buen ritmo. Parece que nacieron todos para